La palabra para traer recuerdo, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Benjamín Silva es una persona que conocí hace unos años atrás, por allá en el año 2012, a propósito de los estudios de magíster en Psicología Clínica de Adultos en la Universidad de Chile. Y bueno, quedó, digamos, allí un vínculo, una relación de amistad, pero con el tiempo cada uno fue como que tomando distintos caminos. Benjamín se fue especializando más específicamente en el área del psicoanálisis de orientación lacaniana. Y bueno, después con los años, entre una cosa y otra, pues terminó teniendo una experiencia migratoria. Ahora está viviendo en Argentina y se ha especializado en el campo de las adicciones, ¿no? Allá está trabajando como docente y también como investigador. Así que estamos muy contentos con tenerlo acá en nuestro podcast La Palabra y el Vínculo. Bienvenido, Benjamín. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Ni bien me comentaste de la idea que tenías, hablamos hace unos días, no dudé ni medio segundo, digamos, en aceptar la invitación. Me convocaste precisamente a propósito del psicoanálisis, de las adicciones y de la migración. Tres temas, digamos, en los cuales se me va un poco la vida, para bien, digamos. Son temas que me quitan el sueño, hay temas que me interesan, que me apasionan, así que los llevo, digamos, muy en la carne, por decirlo así. Mira, hay muchas cosas por hablar porque son tres temazos, ¿no? Cada uno, digamos, es un mundo. Pero vamos a partir por el principio. ¿Cómo has pasado los días de cuarentena? ¿Cómo has andado por ahí? Bien, bien, con vaivenes, obviamente, bien como se puede. Debo decir que arranqué la cuarentena muy entusiasmado, no estaba tan tomado por el temor inicialmente, ni por la angustia. La verdad que lo tomé como un tiempo familiar, primordialmente familiar. Y bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, ya van 3 meses de cuarentena ininterrumpida en mi caso. Acá decretaron oficialmente la cuarentena en Argentina el día 20 de marzo. Yo empecé además la cuarentena 2 días antes, el 18, o sea, hoy cumplo 3 meses de cuarentena. Y bueno, he ido pasando de todo en este proceso, bien. Sí, dentro de todo, y bueno, obviamente por ahí decías como que fue un tiempo familiar, quizás también te permitió disponer de más tiempo, de más espacio como para compartir con tu hijo, ¿no? Eso, o sea, inicialmente estaba muy entusiasmado con la experiencia de pasar tanto tiempo con mi hijo. Y la verdad que fue, por eso te digo, arranqué muy bien, arranqué muy contento porque, nada, trabajo prácticamente todo el día, lo veo los fines de semana, lo veo a la noche, y en vacaciones tengo 2, 3 semanas para estar con él, pero bueno, de repente se veía la posibilidad de pasar un mes y medio, 2 meses con él, y bueno, partí con entusiasmo y después fueron pasando cosas, ¿viste? El trabajo se fue movilizando, o desmovilizando más bien, porque mucho paciente empezó a dar pie atrás, que no quería atenderse así, empezaron a subir las cifras en Chile y en Argentina, ¿viste? Bueno, han sido varios, por distintos frentes, digamos, la cosa se está moviendo, así que bueno, estoy tratando de surfear la ola, digamos, de moverme junto a esos movimientos. Te he ido como detectando allí algunos modismos, ¿no? Argentinos, ¿viste? Y entonces, claro, hay veces que estando aquí, pues mucha gente cuando me pregunta, bueno, ¿de dónde eres? Yo últimamente digo que soy chilesolano, porque de alguna manera tengo como una mezcla, ¿no? De ambas culturas. Ya son prácticamente 12 años en este país y obviamente he ido tomando muchas cosas de acá. Pienso que conservo muchas cosas de Venezuela, ¿no? En mi manera de hablar, de comportarme, pero por supuesto he ido tomando muchas cosas de esta idiosincrasia también. Y bueno, te lo digo porque mientras te escuchaba me parece que te has ido permeando bastante como por la cultura. ¿Cómo ha sido la experiencia migratoria, Benjamín? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de inserción? ¿En qué año te fuiste para allá? Yo me vine el 2013. Buenos Aires es una ciudad
a la que yo había visitado por lo menos 10, 11 veces antes de venir a vivir acá, o sea, y por lo menos 10 años antes. Entonces, era una ciudad que había recorrido mucho, a la cual, digámoslo así, con todas las letras, una ciudad de la que yo me enamoré a primera vista el verano del 2003, la primera vez que vine. Entonces, había algo ciertamente familiar en el momento en que me vine, el año 2002, 2013 en realidad. El 2012 tomé la decisión, el 2013 me vine. Yo estoy absolutamente seguro de que hay un montón de cosas que pude hacer acá que seguramente no hubiese hecho en Chile con la vida que llevaba. Ha sido una experiencia muy movilizadora en términos generales. Si tuviese que destacar algo importante, algo que ha sido como medular, ha sido el hecho de que, bueno, fue una experiencia migratoria familiar. O sea, armé una familia acá, desde el vamos, o sea, fue el motivo Del del viaje. viaje. Entonces, eso ha estado muy presente. No soy un migrante estudiante, no soy un migrante trabajador, un migrante, digamos, refugiado, no, soy un migrante que vino con cierto proyecto familiar acá. Entonces, mi experiencia ha estado obviamente atravesada por eso. A su vez, yo creo que eso también ha sido importante en lo que tú destacas de la lengua, digamos, es familiarizarme con una lengua que es la lengua de mi familia, por de pronto. O sea, mi mujer y mi hijo son argentinos, entonces hay algo ahí, digamos, que se ha dado muy naturalmente, y yo también me vine acá con cierta disposición porosa, por decirlo así. Cuando me vine dije como, voy un poco a la vida, no tenía ningún proyecto muy concreto, sabía que quería estar con una mujer, digamos, pero más que eso, no sabía mucho y dije, bueno, veamos qué va pasando. Y en esa como disposición porosa, he ido incorporando ciertos modismos, ciertas palabras, incluso ciertas ideas políticas, ciertas formas de ver la vida. O sea, me he dejado permear en ese sentido por la cultura porteña en distintos ámbitos. Y si tuviese que destacar otra cuestión, desde mi experiencia al menos, desde mi experiencia tal vez más íntima, la experiencia migratoria, o puedo decir que la experiencia migratoria para mí ha sido una experiencia dividida, lo diré así, en Lacanés, digamos. Una experiencia eh, en la cual, al menos yo, he estado siempre con un pie en Chile, con un pie en Argentina. Por momentos he tenido que sacar el pie de Chile para poder Estar echar allá. raíces y estar con los dos pies acá, pero hay algo de Chile que interrumpe e irrumpe, por ejemplo, 18 de octubre, por ejemplo, eh, y además interrumpe sin pedir permiso. Entonces, puedo estar muy bien acomodado acá, puedo tener mi familia acá, mi trabajo, mis actividades, mis amigos, etcétera, pero hay algo que retorna, por decirlo así, para No, tomar un retorna, y término cuando retorna, psicoanalítico. retorna con todo, porque pensando un poco en lo que fue Sí, el 18 de octubre, me imagino que fue, a propósito de la palabra que utilizabas, movilizador, me imagino que fue de verdad algo que vino como a remecer muchas cosas, ¿no? ¿Cómo viviste esos días estando allá, ¿no? ¿Qué te pasó mientras veías tantas cosas que sucedían por acá? estaba muy angustiado, muy angustiado, muy angustiado por lo que estaba pasando en sí, y por otro lado, por no estar ahí. Mm. Conforme fui hablando con amigos y con familia, me fui tranquilizando y fui entendiendo que se abría una ventana de cambio inédita en la historia del país y que era una gran oportunidad. Me duró te diría, hasta la pandemia, cierta presencia demasiado importante del tema estallido social en mi cabeza, de una presencia exacerbada de los asuntos chilenos, o sea, una tontera, pero me hice Twitter, por ejemplo, en ese periodo para Mm. estar informado de las noticias, de lo que está pasando en Chile, del día a día, casi Mm. del minuto a minuto. Entonces, se instaló en ese momento de una manera mucho más fuerte la cuestión de la división, digamos, de estar trabajando acá, de tener mis cosas acá, pero hay una parte de mí que está ahí, hay algo de mi ser, por decirlo así, que está comprometido con esa causa,
Y no solo con el estallido social, digo, con asuntos familiares de ahí, con, qué sé yo, con cosas que pasan. Mientras decías eso, pensaba, por ejemplo, en distintos momentos en donde han ocurrido cosas muy fuertes también en Venezuela y en donde he estado como aquí y allá a la vez. Y particularmente, ponerte un ejemplo, porque han sucedido tantas cosas en todos estos años, pero en el año 2017, más o menos entre abril y julio aproximadamente, fueron meses muy difíciles de mucha protesta, ¿no? Y muchos estudiantes, muchas personas jóvenes murieron, ¿no? por violencia de Estado, y yo en realidad estaba como dividido, estaba como disociado, o sea, había una parte de mí que estaba allá y había otra parte de mí que se tenía que anclar como sea acá porque estaba trabajando, estaba, bueno, haciendo mi vida acá, estaba con mis pacientes, con mis grupos, etcétera. Entonces, pero fue difícil porque tenía que hacer como un esfuerzo cognitivo adicional, ¿no? Como para concentrarme, para situarme y para conectarme y hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Con la clínica, ¿no? Mientras irrumpía aquello en aquel momento, pensando en el 18 de octubre, y tu vida seguía allá, ¿no? Tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida personal, ¿cómo pudiste manejar, ¿no? Eso? Sigo en el intento, no es algo que haya resuelto de una vez y para siempre. O sea, me preguntas eso y lo primero que pienso, en diván, en el diván de mi analista, digamos. O sea, para mí ha sido fundamental eso, ese sostén, el sostén del vínculo analítico. Eh, Soy un convencido, digamos, de que al menos para mí es imprescindible la eficacia de ese diálogo, digamos, para poder sostener asuntos tan fuertes como esto que te digo. Por otro lado, me he ido haciendo de la convicción de que mi lugar está acá, al menos ahora y por un buen tiempo mi lugar está acá. Me pasa en la misma línea de esa división, digamos, que voy a Chile y ante el reencuentro con lo familiar también me empieza a parecer infamiliar la cosa, digamos, o sea, también me empiezan a parecer extrañas, a veces horrorosas, ciertas cosas que antiguamente eran familiares. Entonces el efecto distancia y el efecto como de nueva familiaridad acá en la Argentina empieza a producir un efecto de, bueno, pero si estoy en Chile tampoco estoy Sí. del todo ahí porque hay algo de mí que ya está allá en Argentina, acá, digamos. Para mí lo central, te diría, ha sido armarme una vida. O sea, armarme una vida, eh, para mí armarme una vida es hacerme amigos, es tener trabajo y, bueno, obviamente consolidar la relación de pareja con mi hijo, etcétera, pero también poder estar inserto dentro de lo que me gusta, que es el psicoanálisis. Entonces, Uh-huh. en ese sentido, te diría, a ver, yo me vine acá, me recuerdo no sé si un 12, un 13 de agosto llegué acá. Partí un 12 y llegué acá un 13 porque me vine en micro. Eh, y recuerdo que 2 días después ya estaba metido en la escuela de orientación lacaniana, asistiendo a seminarios. Y recuerdo esos primeros tiempos en que no conocía a nadie más que a mi pareja y a un amigo que vivía acá. Recuerdo esos tiempos medio de estar como ahí en tierra de Como, nadie. como pajarito en grama, dicen en Venezuela. Claro, entre Pampa y la Vía, dicen acá, como ni fu ni fa, ¿viste? Exacto. Entonces, estar ahí, y recuerdo que de haber usado la escuela de psicoanálisis como un refugio. Me Mm, recuerdo de tarde, irme a las 3 de la tarde con café, con libros a leer a la biblioteca, pero una cosa que podía hacer en mi casa. mm. Pero era sentir que tenía un lugar en el otro, de sentir que tenía un lugar en la ciudad. Y bueno, a partir de eso, digamos, fui entramando ahí redes, conociendo gente, haciendo amigos, eh, y bueno, eso me dio un sostén y me sostiene todavía. O sea, No, te entiendo y bueno, me hiciste es como recordar un poco cómo fueron, por ejemplo, mis inicios con, por ejemplo, con la unidad de grupos e instituciones, ¿no? De la que formo parte. Y claro, cuando estábamos terminando el magíster nosotros, de la Chile, por ahí ponte tú por el 2013, que ya uno va empezando como que a cerrar las cosas, pero después viene el tema de la tesis, etcétera.
recuerdo que todavía mi inserción laboral estaba siendo como lenta, ¿no? Como progresiva. Y evidentemente el tema de ir a clases, pues te daba una estructura, ¿no? Te daba como un lugar, como un compartir con gente y pensar en cosas interesantes, cosas que te van a quedar después para el trabajo. Pero cuando se iba terminando eso, yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a venir, no? Y fue cuando le preguntaba a Horacio, en aquel momento le decía como, bueno, ¿qué es lo que están haciendo allí en esa unidad de grupos e instituciones? Y en realidad nada más lo que había en concreto en ese minuto era un grupo de estudios de René Caes, me acuerdo en aquel momento. Y bueno, y así como que partió la cosa y después fue como evolucionando y se convirtió en lo que después vino con equipo de psicoanálisis vincular, etcétera, y han sido 7 años más o menos de trabajo. Y efectivamente tenía que ver como con eso, ¿no? Como con lo que significaba, bueno, encontrar un lugar como de pertenencia, pero que se va como cultivando y armando como a pulsito, como lentamente, ¿no? Y decías que lo que has hecho allá, seguramente quizás, ¿no? Seguramente quizás suena así como, bueno, quizás, no sé, pero eh, claro, que probablemente no lo hubieses hecho acá, ¿no? Como que lo que estás haciendo allá probablemente no lo hubieses hecho en Chile. ¿A qué te referías específicamente? ¿Cómo decirlo? A la premio de la vida, digamos. En el ámbito familiar nunca sentí el apremio de la vida. Estoy exagerando, obviamente, Sí. no se trata del impulso a vivir, pero ciertas seguridades, ciertas comodidades, digamos, del nicho familiar, obstaculizaban el emprendimiento de ciertos proyectos, de ciertas aventuras incluso. Entonces, estando acá un poco a distancia del alero familiar y de ciertas seguridades, por ejemplo, del hecho de que tengo amigos de toda la vida, por ejemplo. A veces uno lo da por descontado, uno lo da por obvio, pero tengo amigos que conozco desde los 5 años, y eso tiene algo invaluable en el sentido de que hay una relación ahí que me viene acompañando hace 31 años, o sea, porque tengo 36 ahora, tengo amigos de los 5 años, pero por otro lado, también funciona como un modo de adormecer, digamos, ciertas inquietudes, digamos, por ejemplo, la inquietud a conocer gente nueva. O sea, uno bien podría decir, ¿para qué voy a conocer gente si tengo mis amigos de los 5 años? Entonces, acá un poco a distancia de ese tipo de seguridades, se pusieron a prueba un montón de cosas y qué sé yo. Mm. Eh, Me atreví a tocar puertas, ¿viste? Como a ir donde tal persona que yo como que un poco menos que idolatraba y tocar la puerta, hola, ¿sabes qué? Me gustaría investigar esto contigo. ¿Viste? Cuando en Chile tal vez estaba más inhibido, un poco más dormido. Creo que ese es el término, viene bien si venimos hablando además del ¿De qué estreñimiento. Chile despertó? Sí, 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 sí. Para mí hubo un despertar acá en el 2013, que es muy probable que también se hubiese dado en otros contextos, o Mm, sea, en otros contextos al menos fuera de Santiago. mm. Eh, Tal vez una particularidad que tiene la Argentina y particularmente Buenos Aires es que es un lugar de tierra fértil, o sea, yo me acuerdo de los primeros 2 años hice cada cosa acá, digo, para sobrevivir y para conocer gente. O sea, hice talleres literarios, yo dicté talleres literarios, Y me parece que hiciste grupos como de acompañamiento, ¿no? hice acompañamiento, estuve casi todo un año sentado en una sala de quinto básico, o sea, de quinto grado sería acá, acompañando a un chico con Asperger, una experiencia inédita que jamás me hubiese imaginado. Tenía que hacerlo porque tenía que trabajar en algo y todavía no estaba mi título universitario convalidado, entonces era todo un quilombo. Bueno, tuve que hacer ese tipo de cosas y en esos recorridos conocí un montón de gente y me animé a hacer cosas y la verdad es que, no sé, en algún sentido me siento muy agradecido un poco de las posibilidades que la ciudad me brindó y de la gente de acá, porque es gente muy generosa. Con lo que te decía, tocar la puerta de tal y decir quiero investigar este tema con usted, y que te digan sí, digo, que no te cierren la puerta en la cara, es una particularidad también del porteño. Mm, Y por otro lado, acá hay mucha diversidad de gente, o sea, Buenos Aires, Argentina es un país de migrantes, entonces eh, es
muy plural la sociedad. Entonces, si de repente se te ocurre una idea loca, va a haber asidero para eso, va a haber un nicho para eso, va a haber gente que ya está en eso. Es una ciudad que aloja con mucha facilidad, digamos, al extranjero. Pero una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que sucede adentro y tú te has ido metiendo. Pudieses como compartir un poquito acerca de eso, ¿no? De cuáles son los contrastes que ves un poco entre el psicoanálisis en Chile y el psicoanálisis en Argentina. Yo empecé mi formación en psicoanálisis en lo que en ese momento en Chile era la Asociación Lacaniana de Psicoanálisis, que hoy por hoy es la nueva escuela de psicoanálisis. La nueva escuela lacaniana de psicoanálisis, la NEL. Entonces, desde ahí, digamos, puedo ver más o menos el contraste. También lo podría ver tal vez en el ámbito universitario. Al menos a nivel de escuelas, mi punto de referencia ha sido ese, el de la nueva escuela lacaniana o la Asociación Lacaniana de Psicoanálisis, y acá la Escuela de Orientación Lacaniana, que forman parte como de una gran institución que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Circulé también por otras escuelas, he circulado y sigo circulando por otras escuelas, yendo a charlas o compartiendo espacios, digamos, porque es muy rica la oferta. En ese sentido, acá hay oferta, pero por demás, digamos, en psicoanálisis, de todas las escuelas posibles, o sea, es muy variado. Ahora, un contraste que a mí me ha llamado la atención y que tiene que ver con mi recorrido, tiene que ver con que, tomando la terminología que venimos usando, en Chile yo tenía la sensación, y tengo la sensación todavía, de que se vive un despertar del psicoanálisis, al menos del psicoanálisis lacaniano. Estos últimos 10 años han sido años muy explosivos en términos de expansión del psicoanálisis lacaniano en la universidad, en el sistema público, en el sistema privado. Ha dejado de ser un interés de nichos, digamos, pequeños, una cuestión sectaria, y ha pasado a ser más bien una orientación que permea distintas capas de los sistemas de salud y, por otro lado, de los sistemas académicos. Eso en Chile. Me parece que está en un momento expansivo. Acá, en cambio, tengo la sensación de que, como son muchos años, ya son más de 30 años, digamos, del lacanismo institucional, acá bien instalado y además a gran escala, hay algo que está más dormido. Hay algo como de las cuestiones, de las discusiones fundamentales de un grupo de psicoanalistas que están más dormidos. Creo que fueron 2 o 3 años, hubo una suerte de despertar acá, al menos en el campo de la Escuela de Orientación Lacaniana, en el marco de diferencias políticas dentro de la institución. Eso es un contraste importante también. Acá me parece que la cuestión política, la militancia política tiene mucho más presencia y es mucho más expuesta en el ámbito del psicoanálisis que en Chile. En Chile eso, al menos por los circuitos donde yo circulaba hasta antes de venirme acá, eso estaba mucho más velado. Como que Pero tiene que ver con la historia de Chile también. Tiene que ver con la historia, porque efectivamente esto es algo que se ha mantenido de alguna manera, pero claro, igual se han ido dando ciertas fugas, ¿no? En relación a eso, y ciertas personas, bueno, muchos psicoanalistas han ido cada vez mostrando un poquito más de posición, marcando más posición política, ¿no? Y presentándola, exponiéndola. Acá, en los años 90, al igual que en Chile hasta hace no mucho tiempo, no se hablaba de política. Era un efecto, digamos, de silenciamiento post-dictadura, digamos. De hecho, hay un dicho de la dictadura argentina que da cuenta de eso: el silencio es salud, se decía. El silencio es salud. Entonces, no se habla de política. Y fue a partir de la década del 2000, entre el 2000, el 2010, 2015, que hubo una gran expansividad de militancia política muy empujada desde el gobierno nacional. Y bueno, la gente se empezó a atrever a hablar de política y empezó a hacer militancia, una militancia más activa. Entonces eso empezó a tener más presencia en todos los campos de la vida, digamos. Pero, como te decía, eso respecto a la política, ahí hay algo expuesto, digamos, en los distintos ámbitos del psicoanálisis. Ahora, respecto a ciertas como preguntas fundamentales que un psicoanalista se tiene que hacer, hay respuestas que ya están como dadas por obvia. Entonces, me parece que en Chile se está atravesando un momento de pregunta, y acá
cada tanto, obviamente, se despiertan esas preguntas, pero están más dormidas. ¿Qué lugar tiene que tener el psicoanalista en lo social, por ejemplo? Es una pregunta que nos hicimos con algunos psicoanalistas chilenos hace 5 años, estuvimos trabajándola durante 2 años, y que acá, la verdad que, como ya estaba instalada cierta militancia política, la pregunta, el hueso de la pregunta, cuál es el lugar del analista en la ciudad, cuál es el lugar del analista en la contingencia, en la coyuntura de un país, de una sociedad, de un contexto político, eso ya estaba como asumido. Entonces, eh, ubicaría esas diferencias. A nivel universitario, depende en qué, dónde, por qué circuitos universitarios circulemos. Yo actualmente hago clases en la Universidad de Buenos Aires, que lo más parecido a esto sería algo así como la Chile Sí. en Chile, digamos, donde hay una gran diversidad y donde hay también una fuerte presencia del psicoanálisis, de muchos psicoanalistas. Ahí el psicoanálisis es hegemónico en la Universidad de Buenos Aires. Mm. No así en Chile, no sé si en la Chile actualmente, pero bueno, en general, yo estuve en la Católica, psicoanálisis tenía un lugar, pero un lugar entre otros, digamos, acá tiene un lugar hegemónico, Mm. y está siendo fuertemente cuestionado. Tengo la sensación de que en Chile cada vez más hay psicoanalistas en la universidad, acá está bajando el interés, al menos en la UBA, por el psicoanálisis, sobre todo muy cuestionado desde la psicología comunitaria y cuestionado desde el feminismo y desde las teorías de género. Mm. ¿Y cómo ha sido la experiencia en la Universidad de Buenos Aires? Porque en realidad es una universidad muy prestigiosa, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros pasos, ¿no? ¿Y en qué estás hoy? ¿Qué clases estás dando? Te comentaba recién que la primera semana me fui a meter a la Escuela de Orientación Lacaniana. Esa misma primera semana me fui a meter a la UBA también. A través de un profesor que fue el profesor Naparstek, que tutorió mi tesis Sí. de maestría, digamos, la maestría que hicimos juntos. Yo desde ahí lo conocí, porque es alguien que había trabajado mucho las adicciones. Yo desde mi último año de universidad, de pregrado, digamos, empecé a investigar en adicción y empecé a atender pacientes un poco en esa línea. Entonces, la tesis la hice marcada en ese campo de investigación y toqué la puerta del profe, le dije, ¿quiere tutorear mi tesis? Sí, obvio. Y además me dice, si quieres, puedes asistir a la cátedra. Porque él tiene una cátedra en la UBA, la cátedra de Clínica de las Toxicomanías y el Alcoholismo. Por eso te hablo de la generosidad porteña. O sea, toqué una Increíble. puerta, toqué una puerta y me sirvieron una parrilla. Había una parrilla, digamos, esperándome. Entonces, me invita a participar como oyente. Esto fue el año 2013. Arranco como oyente, al año siguiente me invitan a ser ayudante y al año siguiente ya me invitan a tener Un un curso. curso. Claro, es que pasa que acá las cátedras tienen un teórico y un práctico. En el teórico, generalmente es el titular de cátedra o profesores de alto grado, digamos, los que dan ese curso teórico, y los prácticos son como subdivisiones, digamos, Mm. subdivisiones de 30 alumnos, o sea, Mm. son grandes, digamos, para las magnitudes que se manejan en Chile en la universidad. Esta es una cátedra de 100 personas, que no es una cátedra tan grande, pues estamos hablando de magnitudes estratosféricas, hay cátedras de Pero 1000 alumnos. 100 personas es mucho, y me dices 1000 y es un concierto. Bueno, sí, medio que hay que arrendar el Movistar Arena para hacer Muy clases. fuerte, pero es que es un gentío. Bueno, bueno, es otro concepto de universidad también. Universidad pública, gratuita, de calidad, entran todos y todas. O sea, no hay prueba De no hay admisión. prueba de admisión como en Chile, entonces tienen que hacer un año de cursos de ingreso, pero bueno, si pasaste eso, pasaste. Entonces, bueno, estoy a cargo de una de esas comisiones. Desde el año 2015 que estoy a cargo de una comisión, y la experiencia ha sido increíble. O sea, yo empecé a hacer clases ayudantías el año 2005 Mm. y siempre me gustó, pero creo que fue acá, o sea, 10 años después, el 2015, que descubrí como ese bichito deseante, digamos, en torno a la cuestión de la docencia, que me ha empujado a otras cosas, digamos, a armar cursos yo, digamos, cursos que dicto a nombre propio, a armar grupos de estudio, qué sé yo, a armar cursitos de verano, seminarios,
a hacer clases en la Escuela de Orientación Lacaniana. O sea, a partir de ahí como que fui como construyendo ese interés que hoy por hoy la verdad es que ya no me veo sin eso, o sea, no me veo sin hacer clases, a ese Sí. punto. Mira, Eh, mira. si no es en la universidad, será en otro ámbito, será en grupos de estudio, será en lo que sea, pero me había envuelto en algo que parecía como inédito. En realidad, hace 10 años ya había empezado a hacer ayudantías en la universidad, y con el transcurso del tiempo empecé a recordar que mi viejo era profe, o sea, un dato no menor. ¿Cómo ves el tema, digamos, de las adicciones hoy y cuáles son los malestares que tiene la gente, ¿no? Y que a veces los llevan como a encontrar en la adicción una vía de escape. Mm. O sea, lo primero que se me ocurre decirte es que la adicción como una patología, por decirlo en términos médicos, y no como un vicio, por ejemplo, no como un pecado. eh, la adicción como patología es posible en una sociedad de consumo. Entonces, el contexto de emergencia de las adicciones como problemas de tratamiento médico, de tratamiento psicológico, etcétera, ese es el de la sociedad de consumo. Entonces, un poco para pensar la época, El malestar en la cultura de Freud es un texto clave. eh, en primer lugar, porque en la época de Freud, eh, lo que sitúa a Freud como salidas o como intentos de solución al malestar en la cultura son distintas opciones. Es una carta. Freud dice, bueno, está el arte, la neurosis misma, la locura, nombra ahí a la anacoreta, la sublimación es otra forma, la religión es otra, y además está el consumo de estos lenitivos embriagadores, digamos. Había una carta, había una carta. Lo que ha sucedido desde la época de Freud, desde el 30 hasta ahora, es que esa carta se ha ido reduciendo. La religión, por ejemplo, ha ido limitando su campo de acción. Ahora, por ejemplo, la iglesia evangélica ha ido creciendo, pero Dios ha muerto, digamos, digámoslo así. O sea, la religión tiene cada vez menos eficacia, digamos, por ejemplo, en el sostén de las vidas. La cosa se ha ido reduciendo, digamos, la carta, y el Me consumo ha parece ido... que quizás en relación a eso que dices de la religión, como que la gente ha ido Sí, estableciendo como matices, la gente ha podido ir como discriminando una cosa de la otra y pudiendo quizás distinguir lo que es la institución, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de lo que es la creencia, de lo que es la fe y de lo que es Dios. Hay mucha gente que tiene una relación, digamos, con Dios y tiene una cuestión como espiritual y que aún así critica enormemente pues lo que es el tema, digamos, el manejo que tiene la Iglesia Católica y todo el asunto que tienen, digamos, de tantas cosas que han hecho y tantas atrocidades, ¿no? Entonces me parece que ha ido como estableciéndose como que un análisis como más fino, pues a propósito de muchas cosas que han ido como pasando hoy en relación a la iglesia, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿no? sí, 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 por eso han ido tambaleando las soluciones, han ido empezando a tambalear las distintas opciones que situaba Freud ahí. Lo que, al menos desde el punto de vista, digamos, que intento leer lo social, el síntoma neurótico, por ejemplo, es cada vez un recurso más extraño, o sea, cada vez más inusual. El síntoma neurótico, la freudiana, la formación de compromiso, aparecen, digamos, el malestar aparece ahora en formas disruptivas, bajo la forma del acto, digamos, donde es difícil ubicar ahí el determinismo inconsciente, por ejemplo, o donde el paciente, al paciente se le hace mucho más difícil tal vez ubicar alguna causa inconsciente, alguna determinación inconsciente en ese malestar. Entonces, esta carta me parece se ha ido reduciendo o al menos ha ido dando paso a que la opción de la carta, la opción consumo de drogas, consumo de sustancias, vaya teniendo mayor preeminencia. Digamos que si en la época de Freud el consumo de drogas era una opción entre otras, hoy por hoy es la opción, es la gran opción como salida al malestar en la cultura. No me refiero solamente a las adicciones, porque Freud en ese texto en particular no habla de adicciones, habla de consumo de narcóticos, o sea, está hablando de un nivel
habla del consumo y de los peligros del consumo, de a dónde te puede llevar el consumo si ese consumo te independiza demasiado de la realidad. Eh, entonces, el consumo es hoy por hoy el sostén de la promesa de felicidad, y la promesa de felicidad es el anzuelo, digamos, de la sociedad de consumo. Es a lo que se dirigen todos los individuos. Entonces, tenemos a los depresivos y tenemos a los adictos, tenemos a los que fracasan, por decirlo así, en la vía del consumo hacia la consecución de la felicidad, y están los que se enganchan, los que sostienen casi como cruzados la vía del consumo como vía de obtención de la felicidad, o al menos como vía de tratamiento del displacer, de tratamiento del malestar. Entonces, hoy por hoy, esa es una salida generalizada. Se habla acá en el Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo de la Escuela de Orientación Lacaniana, se habla de la toxicomanía generalizada, o sea, de que todo el mundo es adicto. Pero cuando dices que tiene que ver digamos, como que me parece que tiene mucho que ver efectivamente con un modelo, ¿no? Económico, ¿no? Como que hay algo que, por supuesto, condiciona cierto tipo de subjetividad, ¿no? Cierta manera de ser y cierta forma de relacionarse, pues, con los conflictos y de encontrar soluciones también a esos conflictos. No sé si pudiésemos de pronto pensar en algunos ejemplos, ¿no? Como para que las personas que nos están escuchando puedan situar un poquito más esto, ¿no? Puedan localizarlo un poquito más y puedan quizás también discriminar desde qué momento o en qué punto, ¿no? Estamos ya del otro lado. No se trata pues quizás de algo que se está haciendo con fines, digamos, lúdicos, con fines de entretenimiento, con fines de placer, sino que ya estamos ya pasando como para otro lado, como diría Freud, aún más allá del principio del placer, y estamos ya del lado más como patológico, ¿no? Entonces, si pudiésemos quizás como ir trayendo algunos ejemplos, ¿no? Como para que las personas puedan identificarlo. El ejemplo más cotidiano, me parece el ejemplo más cotidiano que le va a hacer sentido a cualquiera, es el celular, es el consumo de celular. O sea, ¿a quién no le pasó que queriendo revisar un mail o queriendo revisar un mensaje, ese era el objetivo consciente, digamos, pasó 2 horas sin darse cuenta en el celular? Es como si hubiese abierto los ojos y dijo, ¿cómo fue que me metí a Instagram y me quedé 2 horas acá scrolleando? O ¿a quién no le pasó que le duelan los ojos? No en pandemia, porque es una situación particular, pero ¿a quién no le pasó que no le duelan los ojos de tanto mirar el celular? ¿A quién no le pasó que se pase, que digamos que de pronto se le vaya a terminar la batería y empiece esa sensación de, pero se me va a apagar el celular, ¿qué voy a hacer? O sea, el celular es hoy por hoy el objeto, el celular, la computadora, la tablet, digamos, ese tipo de dispositivos técnicos son el prototipo, digamos, de la adicción generalizada, de cómo la adicción que a todos nos habita, pero que nos habita por estructura. O sea, en todos la adicción es una posibilidad. Freud decía ya en 1897 que la masturbación infantil era la adicción primordial, o sea, todos fuimos adictos de manera universal. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Si eso se reprime, si eso se desplaza, si eso se sustituye, bueno, cada uno sigue un camino, pero en todos, todos llevamos dentro, por decirlo así, la posibilidad de una relación compulsiva a algo. Y me parece que cómo formulaste la pregunta hace un rato da cuenta de eso. Tú dijiste, bueno, no son solo las drogas, es también el juego, es también el videojuego, es también el sexting, es el celular, la lista es infinita. O sea, hoy en día se habla de personas tóxicas incluso. La toxicidad permeó el campo de la realidad. O sea, todo puede ser tóxico. Y el mejor ejemplo, me parece, son los gadgets, o sea, son el celular, la computadora, cómo de pronto, sin quererlo prácticamente, entraron en nuestras vidas, los dejamos entrar y pasamos la barrera del principio del placer, o sea, se termina transformándose en una actividad displacentera, a veces más, a veces menos, a veces más compulsiva, a veces menos compulsiva, pero sin darnos cuenta, o sea, absolutamente por fuera de nuestra conciencia, del registro, de nuestra voluntad. Hoy en día el uso celular es compulsivo.
Sí, Es pero como, hay un trasfondo, ¿no? Y pensando un poquito en la función que está teniendo eso, ¿no? Porque así como de pronto podríamos decir en clave neurótica que el síntoma tiene una función, en este caso estamos hablando ya de algo más como del orden de lo performativo, es como una actuación, ¿no? Que se da y que de pronto quizás ni siquiera está del todo siendo pensada de alguna manera, simplemente se consume y punto. Eh, y pensaba como en eso, ¿no? ¿Cuál sería la función que está cumpliendo? Porque alguien podría decir, alguien que quizás no esté en el campo, digamos, del estudio, pues de las adicciones y la toxicomanía, podría decir, bueno, se trata quizás de qué, de un escape, de una distracción, de una evasión, de un no querer hacerse cargo de algo propio, en fin, ¿no? ¿Qué podríamos pensar en relación a eso, ¿no? Como si es que está bien planteado pensarlo así, ¿no? Si es que está cumpliendo una función o si se trata de otra cosa, ¿no? todas las anteriores. O sea, todas son correctas. Eh, Cumple una función siempre. Desde el psicoanálisis, al menos lacaniano, partimos del supuesto básico de que la relación con un objeto de consumo siempre cumple una función libidinal en la vida de un sujeto. Que cumple una función libidinal quiere decir que hay una satisfacción asociada a eso. Y que esa satisfacción de algún modo ordena la vida de cada persona. O sea, la persona se orienta de acuerdo a esa satisfacción, va a ciertos lugares y no a otros, consume ciertas cosas y no otras. Eh, entonces, funciones hay tantas Como personas. como consumidores, digamos. Ahora, si uno pudiese establecer ciertas generalizaciones respecto a, como Freud, por ejemplo, Freud decía que las drogas servían para evitar el displacer y generar placer en el cuerpo. Y además permitían sostener cierta independencia de la realidad, al menos por un momento. ¿Viste? Se olvidan los problemas del trabajo, los problemas de la familia, los problemas del país, se olvidan durante el lapso que dura ese consumo. Así como Freud hace esa generalización, uno podría decir que, en términos más generales, eh, las, los objetos de consumo, no solamente las drogas, están al servicio del tratamiento de lo que no anda en la condición humana. Ujú. Eso tiene distintos nombres. Uno podría decir, está al servicio del tratamiento, por ejemplo, de la angustia. Está al servicio del tratamiento eh, de lo que no cierra en uno mismo. Está al servicio del tratamiento de la soledad, de la soledad constitutiva de cada uno. Eh, digamos, somos seres relacionales, nacemos siempre vinculados a una familia, a un contexto, a una comunidad, etcétera, pero en el fondo hay algo irreductible que es de uno, digamos, que es singular y que es medio intramitable, que es muy difícil de soportar. Diría que en general que el consumo está al servicio del tratamiento de las piedras en el camino. Esto del tema de las adicciones, ¿qué relación o qué puente puede tener con el tema, digamos, traumático? ¿Tiene algún link? O no necesariamente, pues hay una correlación uno a uno entre una cosa y otra. Efectivamente, sabemos que las cosas en la clínica, pues es el caso a caso, pero ¿qué has ido estudiando en relación a eso, ¿no? ¿Qué relación tiene, pues, las adicciones con la locura, ¿no? Con lo traumático. Hoy asistí, digamos, estuve en un seminario virtual en el cual se analizaba el caso de Virginie Despentes. Virginie Despentes se escribe, particularmente de un libro que escribe una escritora, el libro que se llama Teoría King Kong. Y en ese libro la autora, es un relato autobiográfico, eh, contaba cómo había logrado arreglárselas, armarse una vida después de una violación en su adolescencia. De una violación que había sido traumática, dice, no tanto por el factor, por el elemento sexual, sino porque pensó que iba a morir. O sea, pensó que la iban a matar para que guardara silencio. Entonces, eh, la violación la vivió más como la inminencia de la muerte, que como, bueno, que en un sentido más sexual. Y
El relato, digamos, va desarrollando distintos intentos de solución. La cocaína y el alcohol fueron un intento permanente, digamos, por quitarse algo de la culpa. Quedó con mucha culpa después de ese suceso traumático. En definitiva, los consumos pueden funcionar como modos de tratamiento de los efectos traumáticos, de los efectos de lo traumático, sea que sean efectos de angustia, sea que sean efectos inhibitorios, sea que sean efectos sintomáticos, efectos de culpa o efectos de repetición también. Por ejemplo, se me viene a la cabeza varios casos, de hecho, de pacientes que consumen alcohol para poder encarar al otro sexo, para poder tener relaciones o para Sí, poder... pero esto es un Es un clásico. clásico. Ese Sí, es un sí, clásico. sí. Ese es un clásico, pero recuerdo casos, por ejemplo, en los cuales la dificultad para poder tener un encuentro sexual dice relación con algo de la compulsión a la repetición, o sea, con algo que deriva de núcleos o de puntos traumáticos que en la actualidad le impiden, digamos, o, qué sé yo, tener una erección o hablarle a un hombre, hablarle a una mujer o lo que sea. Mm. O sea, eh, diría que hay tratamientos más derivados de lo traumático y tratamientos directos de lo traumático. He atendido casos recuerdo un caso fuertísimo que me tocó atender hace como 12 años, un sujeto que había sido secuestrado, que había sido violado además durante casi un mes, digamos, en la instancia de secuestro, Qué horror. que el único modo de poder conciliar el sueño durante las noches era dormirse absolutamente alcoholizado, porque tenía pesadillas, tenía sueños traumáticos. Se le venían los flashes de recuerdo, digamos, de ese mes que estuvo ahí mientras dormía. Entonces, ahí uno ve cómo hay un intento de tratamiento de eso no ligado, digamos, de lo Mm. traumático, eso que insiste con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Como si no hubiese ninguna tramitación inconsciente, si no hubiese ninguna desfiguración de eso. Por Mm. ejemplo, hay un claro ejemplo de cómo el tóxico viene al lugar de lo que falla en el tratamiento en el tratamiento de lo traumático por la vía de lo inconsciente. Pensaba mucho en el tema del desamparo, ¿no? De la falta de una alteridad, de una falta de un otro, ¿no? De un sostén, de alguien en quien sostenerse o en quien apoyarse, ¿no? Pensaba mucho en las consecuencias que traen, digamos, la falla de los anclajes, ¿no? Institucionales, grupales, familiares, y que eso, por supuesto, quizás puede tener repercusiones o no, pues traumáticas, pero pienso que está en otro orden, ¿no? Como que puede tener relación con eso, pero también pensaba como que si es que de pronto podríamos establecer como alguna conexión entre el desamparo y las adicciones, ¿no? Si es que hay algo allí. Yo creo, de hecho, yo creo que eso que dices de la falla en los anclajes institucionales, sociales, comunitarios, familiares, etcétera, eso es el exacto reverso de la promoción del consumo, también de la sociedad de consumo. O Mm. sea, a medida que se promociona la relación a un objeto de consumo o a una mercancía, se debilitan los lazos también. Y una cosa tiene que ver con la otra. O sea, en la medida en que fallan determinados soportes simbólicos, el sujeto accede a soluciones más, dice Freud en El malestar en la cultura, a soluciones más toscas. O sea, porque Sí. el consumo de tóxico es el método más tóxico, obviamente, pero más tosco, dice, más tosco y más eficaz, porque actúa de manera directa. O sea, Sobre el no actúa cuerpo y sobre la sobre el química cuerpo, y sobre las neuronas y las sinapsis y todo. no actúa de manera social, por ese rodeo que tenemos que dar, digamos, a través del otro, de las instituciones, de la familia, de la escuela. No, actúa directamente. Y es tosco, o sea, quiere decir que es crudo, es salvaje. Mm. Entonces, ese es el reverso de precisamente el debilitamiento o el resquebrajamiento, digamos, de los anclajes simbólicos, sociales, institucionales en que vivimos en la sociedad actual. Oye, Benjamín, pero si pensamos un poquito en la neurosis, entonces la neurosis hoy es algo que está como en extinción, podríamos decir. O sea, ¿qué es lo que prevalece y de qué manera lo podríamos nombrar, ¿no? Si no es neurosis, ¿qué es lo que prevalece hoy?
las patologías del acto, podríamos decir, patología, creo que dijiste performático antes, de lo, más bien de la actuación sin determinismo directo inconsciente, sin conflicto. A ver, uno tiene que pensar, ¿cómo es posible que emerja un síntoma psiconeurótico en tiempos en que los ideales, la moral, todo aquello que ejercía la censura o que se instalaba como patrón de la censura es cada vez más débil? O sea, está bien, en la línea de lo que tú planteabas antes, la religión sigue existiendo y sigue teniendo cierta eficacia, pero se ha ido, pero tambalea, digamos, no tiene la firmeza, no tiene la consistencia que tenía antes. Hoy en día los ideales guatean, como se dice en Chile, fácilmente, muy fácilmente. Entonces, eso también produce efectos en la producción de síntomas neuróticos. Ujú. No estamos en la época victoriana en la cual había una ley de hierro ante la cual un pensamiento pecaminoso, un pensamiento, viste, como los pensamientos de los estudios sobre la histeria, digamos, los pensamientos que tenían la histeria, uy, me gustaría tal vez tener algo con tal persona, y eso inmediatamente suscitaba síntomas refloridos en el cuerpo. Hoy en día eso está a la orden del día, o sea, está expuesto. No es que está reprimido, sino más bien está exigido. Hoy en día está exigido, digamos, el, eh, el acceso a formas de la sexualidad, por ejemplo, que antaño eran prohibidas. Entonces se han ido corriendo los cercos de lo prohibido, y por lo mismo el síntoma neurótico hoy en día es una cuestión media de modé, y para mi gusto va siendo casi una producción del psicoanálisis. O sea, Sabes que la otra vez escuchaba algo que decía Luciano Lutero, que no sé si lo conoces, sí, eh, y decía algo así como que la gente está tirando más y teniendo menos erotismo, ¿no? Y yo creo que tiene un poquito de relación con esto que estás diciendo, ¿no? Como que eh, es algo así como que hay una descarga, ¿no? Efectivamente, y que no hay necesariamente lazo, ¿no? En esa descarga. No sé si quizás pensando un poquito en las personas que nos están escuchando, que pudiésemos de pronto como hablar acerca de quizás como que los límites, ¿no? O a partir de qué momento podríamos decir que estamos del lado de las adicciones, ¿no? Desde dónde, o a partir de dónde estamos del lado de las adicciones, y qué hacer con eso, ¿no? Si efectivamente me reconozco un poco en eso, ¿qué puedo hacer, ¿no? Efectivamente podríamos decir, bueno, acude a tu psicólogo de confianza, claro, pero por supuesto. por supuesto, pero hay otras opciones, quizás hay otras acciones, ¿no? Que podríamos de pronto pensar. Sí. Eh, Diría en términos muy generales que hay adicción cuando hay pérdida de control de lo que se consume. Y hay distintas formas de reconocer una pérdida de control. En general, quien ha hecho una adicción se da cuenta de que perdió el control, tal vez no piensa mucho en eso, pero se da cuenta de que hay un punto en el cual dejó de manejar la sustancia y la sustancia lo empezó a manejar a él. Tal vez no sea tan fácil que la persona pueda decir, ah, claro, fue tal día, fue tal semana, fue tal año en que perdí el control, pero se da cuenta de que al principio había un consumo experimental y que en algún momento eso pasó a dominarlo. O sea, la posición de esclavo del adicto es clara. Tiene que haber cierta sumisión, cierta esclavitud respecto al objeto consumido, sea el objeto que sea, ¿ah? O sea, yo creo que también en la línea, o sea, para que la gente lo entienda, yo creo que todos podemos recordar el día que tuvimos nuestro primer celular, o más o menos la época en la que tuvimos nuestro primer celular, comparar el consumo que hacíamos en esa época del consumo que hacíamos ahora. Pero es que es una mini computadora hoy, es una cosa que superó a los supersónicos. O sea, cuando nosotros comenzamos a consumir el celular, era un bloque, era una cosa así, súper pesada, grande, analógico, y bueno, y te sentías, bueno, imagínate, un rockstar. Y claramente, obviamente, el mercado va diseñando pues, dispositivos que de alguna manera, bueno, dispositivos de captura, de control, ¿no? Y que evidentemente pues lleven a la gente pues a efectivamente a consumir, a invertir y gastar, ¿no? Y efectivamente te ofrecen todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces Bueno, es como... desde esta perspectiva, finalmente los objetos de consumo somos nosotros. Somos objetos devorados por el mercado. O sea,
terminamos nosotros en posición de ser el resto de la operación del consumo. Somos nosotros los que terminamos endeudados, digamos. Somos nosotros los que terminamos adictos, somos nosotros los que terminamos siendo controlados, como dices. ¿En qué momento una persona deja de ser sujeto y se convierte en objeto de consumo del otro? ¿Y qué implicancias o qué efectos tiene esto de pronto en el amor, ¿no? En las relaciones de pareja? Eso se puede producir, ese pasaje de sujeto a objeto se puede producir incluso en la primera vez que alguien consume algo. Es muy común escuchar, por ejemplo, que Juanito no consumía alcohol, todos sus amigos consumían, y un día le pintó consumir en la previa antes de ir a la fiesta, y esa noche terminó apagando la tele, digamos, terminó intoxicado. Es una forma de terminar en posición de objeto caído, de resto, digamos. Ahí, de hecho, está la pérdida de subjetividad, que ni siquiera hay palabra, cuando se pierde la conciencia, cuando se termina en un coma alcohólico. Para eso basta un consumo, no es necesario haber hecho un recorrido. Ahora, generalmente, para que se desarrolle una adicción tiene que haber un recorrido. Y lo que precisamente empecé a investigar en los años en que cursábamos juntos la maestría, fue tratar de ubicar, digamos, qué tipo de cosas son las que producen un quiebre de antes y después, en el cual el sujeto vira del consumo más o menos regulado hacia la adicción. Y lo que fui encontrando en la investigación es que eso varía de estructura en estructura, o sea, varía si es neurótico, perverso, psicótico, pero que generalmente tiene que haber alguna coyuntura dramática en la vida del sujeto. Y lo que se observa en la clínica muchas veces tiene que ver con separaciones, con divorcios, con pérdidas del trabajo, con duelos, con muertes, digamos, con fracasos académicos. O sea, son determinadas coyunturas que en algún punto tocan algo de lo traumático, que por ahí linkean con algo de lo traumático infantil, o que en algún punto requieren de la persona, requieren del sujeto, que el sujeto responda de algún modo. Uno puede responder con un síntoma, puede responder con angustia, con una inhibición, puede responder con una forma sublimatoria, por la vía del arte, por ejemplo, o puede responder con una adicción. La adicción en ese sentido es una posibilidad más. Ahora, es una posibilidad privilegiada para quien ya, como decías tú antes, invistió ese objeto de consumo. Nadie hace una adicción de la noche para la mañana. O sea, para hacer una adicción es necesario haber hecho un recorrido en el cual la sustancia ya tenga cierta investidura, o sea, en la cual ya tenga cierto valor o cierta función en la vida de un sujeto, que le sirva para algo. Benjamín, ¿y en qué estás hoy? ¿Cuáles son los proyectos en los que estás? He ido viendo en las redes que estás compartiendo información sobre un grupo de estudios, ¿no? Que estás armando, que va a ser para todo este año, me parece, ¿no? Y el que venga, la verdad que no tiene fecha de término. Vamos a leer el texto inaugural de la enseñanza de Lacan, que se llama Función y campo de la palabra y el lenguaje, un texto del 53. La idea es hacer una lectura línea a línea. Ya hace un buen tiempo vengo haciendo grupos de estudio, estoy ya con 2 grupos de estudio, este sería un tercero, iba un poco en la línea de lo que te planteaba, de la pasión por la docencia. Me interesa explotar eso y inauguro los encuentros vía Zoom. Con los grupos de estudios que estoy llevando ya venimos trabajando por Zoom porque no nos queda otra, pero nos veíamos presencialmente antes. Ahora, ante esa posibilidad, se me ocurrió también, publicitarlo con gente de Chile, y se empezó a sumar gente, ya 20 y tantos inscriptos entre Chile y Argentina, así que se va a dar una cuestión interesantísima ahí también. Pero son varios grupitos. No, un grupo. Es un solo grupo. Ah, ya. Sobre ese texto va a ser un grupo, y vamos a hacer una lectura línea por línea del texto, cosa que me parece que es re importante no perder, digamos, sobre todo en el caso de Lacan. En el caso de Lacan, por la dificultad que implica, digamos, la lectura y la comprensión del texto y de los seminarios de Lacan, hay muchos autores que lo traducen, digamos, que dicen, bueno, lo que Lacan quiere decir es esto. Pero es y cómo no, es necesario traducirlo, bueno, porque si no, ¿cómo? No hay manera. Por supuesto. De hecho, para mi formación habría sido inviable, mi formación en Lacan habría sido inviable sin esos, digamos, mediadores que te dicen, mira, lo que está queriendo decir acá tiene que ver con esto, y además está pensando en este autor y en este. Bueno, está bien todo eso, y
y la idea también es no no achancharse solamente en esos mediadores y volver al texto, a la letra lacaniana, o sea, a lo que dijo, y a tratar de... Lacan tiene un texto, en general, no solo está escrito, sino tiene un texto riquísimo, o sea, a partir de una frase uno puede hacer un recorrido por un montón de pasajes de Occidente, del arte, de la filosofía. En ese sentido, me parece no solo enriquecedora la experiencia de comentar entre varios el texto lacaniano, sino que me parece apasionante, así como tener que empezar a buscar, viste, los hilos, los nudos del texto. Hay algo ahí que, que para mí es muy atractivo y que, bueno, que me interesa, que si no fuese con otros, digamos, difícilmente lo sostendría demasiado tiempo, o sea, porque recuerdo que partí mi formación pensando en que iba a leer Lacan solo. O sea, yo y el texto nos íbamos a encontrar, y con el tiempo me di cuenta que era imposible, o sea, que había que sostenerse No. en grupos, en seminarios, en diálogos, ahí, hacer circular la palabra, digamos, para poder sostener el deseo de leer a Lacan. Pero qué bueno que lo pensaste así, porque fue una solución neurótica. De alguna Sí, manera te llevó a sí, hacer lazo y pensarlo con otros, porque si no te hubieses consumido en el texto, hubiésemos creado un docente delirante, y no, eres una persona anclada, bueno, gracias. anclada Lo en la tomo, realidad. lo tomo como un cumplido, sí, sí. Al menos en esto estoy anclado. No sé si en todos los ámbitos de la vida, pero Quería preguntar, ya ir como para ir cerrando, sabes que este podcast se llama La Palabra y el Vínculo, justamente por el valor que tienen, digamos, estas dos palabras, valga la redundancia, palabra y vínculo en el psicoanálisis. Y quería preguntarte por alguna palabra, o quizás mensaje o frase, que para ti haya sido significativo y que te haya marcado especialmente, ¿no? En tu vida, quizás no necesariamente para lo profesional, sino también para lo personal, ¿no? ¿Alguna palabra que recuerdes que para ti haya sido valiosa? uh, qué pregunta. Se me vienen varias a la cabeza, si el tema es que no quiero exponerme demasiado. No quiero tirarme al diván acá a hablar. Frase que está muy gastada en Lacan, que precisamente es de función y campo de la palabra y el lenguaje, este texto del 53 en el que dice, bueno, pues que renuncie quien no puede estar a la altura de la época, el analista que no puede estar a la altura de la época. Eso, la verdad que esa frase está muy gastada y no, la verdad que no, a mí no me hace muchas cosquillas, digamos. Lo que viene después para mí es de una potencia, no sé por qué, para mí es de una potencia enorme. Pues, dice algo así como, pues ¿cómo es posible que alguien que es el eje de tantas vidas no esté inserto en la espiral, digamos, del mundo? Algo así, es un resumen. Ser el eje de tantas vidas. Recuerdo que cuando escuché eso, y cada vez que lo leo, como que pienso un poco en el lugar que tiene un psicoanalista y que tiene nuestro oficio, digamos. Recuerdo que cuando la escuché por primera vez, yo ya ejercía el psicoanálisis desde hace algunos años, pero nunca había pensado en que era el eje de tantas vidas, aunque en algún punto lo sabía. O sea, tenía pacientes que, qué sé yo, en los cuales la vida misma dependía tal vez del proceso de análisis. De eso era consciente, pero ese sintagma, el eje de tantas vidas, me parece que resume algo la responsabilidad del analista. ¿Eh? O sea, eso a mí me permitió como ubicarme, más que profesionalmente, ubicar un sentido de responsabilidad de lo que hago. Tiene que ver como Que, también como con la ética, ¿no? Y también como con la implicación, ¿no? De reconocerte como un sujeto otro también, ¿no? No solamente como un objeto de transferencia, sino como un sujeto otro que acompaña, ¿no? En algo. sí, como un sujeto además que está atravesado por coyunturas que atraviesan al paciente. En el caso de la pandemia es clarísimo, o sea, cómo hay cierta asimetría propia de la relación analítica entre el analista y el analizante o el paciente, pero hay algo de lo que estamos viviendo que es fraterno, digamos, que está más en la vía de la semejanza. Estamos todos atravesando por una situación histórica de perplejidad, de incertidumbre, no sabemos para dónde va el mundo. Bueno, en eso estamos
en la misma espiral, digamos, de la historia. Estamos circulando por carriles similares. Pensando en los vínculos que son para ti significativos y pensando de nuevo quizás en esta palabra de anclaje, los vínculos que te anclan a ti, cuando de pronto piensas en vínculos significativos, ¿quiénes te vienen a la mente o cuáles te vienen a la mente? Mi mujer y mi hijo, casi, pero claramente, son el hueso, digamos, de mi vida. O sea, ellos claramente, mis amigos, tengo muy buenos amigos, mi familia en Chile, y bueno, siguiendo también la línea de lo profesional, los vínculos con la institución psicoanalítica, el vínculo con la comunidad analítica, que va un poco en la línea de lo que te planteaba antes también. Sin esa comunidad analítica, sin ese lazo con otros de discusión, de comentario de textos, de discusión de casos, de supervisión, etcétera, para mí hubiese sido muy difícil sostener una actividad como el Profesional. Sí. Una actividad además tan solitaria, porque uno está en la consulta, en el consultorio, entre cuatro paredes, siendo como el dueño del barco ahí. Y bueno, y todo eso que pasa ahí, ¿en qué momento pasa la palabra y en qué momento eso hace el lazo, otro lazo que no sea el lazo analítico, el lazo con el paciente? Agradecerte muchísimo por tu participación, por haber aceptado la invitación al podcast. También quería como felicitarte por todo lo que estás haciendo por allá en Argentina. Sé que no es tan sencillo y a pulsito te has ido de alguna manera ganando un lugar y estás haciendo cosas muy interesantes. Así que, bueno, te felicito por eso y también porque eres especialista en un campo que en realidad es muy complejo, es muy difícil y claramente cuando de pronto me vienen casos que están relacionados un poco con el tema de las adicciones, una de las referencias que me vienen a la mente eres tú justamente como para ayudarme a pensar eso, ¿no? Así que eso, contento de que estés formando parte de este proyecto y bueno, de los invitados que vienen pues a este programa. Así que no sé si querías de pronto decir un mensaje a la gente que nos está escuchando. Primer mensaje a ti, gracias por la invitación, sos un excelente interlocutor. Siento por otro lado que la conversación que estamos teniendo ahora es parte de una conversación continuada que ya hemos tenido en otros momentos, sobre todo en torno a la migración, o sea, hay ciertos resabios, digamos, de otras conversaciones previas, así que bueno, feliz de continuarla y no sé, la verdad que no sabría qué decirle al público. Ojalá que bueno, que estén bien con esto de la pandemia, que la estén llevando bien. Eso. Si necesitan ayuda, consulten con algún profesional, digamos. Sí, pues ¿cuál es tu cuenta? Por si te quieren de pronto escribir, la cuenta que tienes, me parece en Instagram. Tengo una cuenta en Instagram, pero es tan reciente que estoy entrando en el mundo. No sé, Benjamín Silva Palacio. Si a eso hay que arrobarlo, y no sé si eso está escrito igual, pero bueno. Vamos a ver si lo podemos después poner por aquí abajo, ¿no? No sé si va a ser tan... Exacto.